Por favor. Nomás no te metas tanto, ¿no? Por favor. Mete tantito la cámara. ¿No puede regalar una paleta? Muchísimas gracias. Un chorro de flash. Este lado, por favor. De frente, por favor. Cuidado con el disco, por favor. Fíjese, señor Santaolalla, que yo le tengo mucho respeto y admiración. Y a veces me da pena decirle a figuras como usted que sí puede ser con la portada de su disco, pero me lo piden los fotógrafos. Porque entonces me hace todavía más. Bueno, de tú. Exacto. Más grande de lo que De frente, señor, por favor. Gracias, por favor. Nuevamente de frente, por favor. Nada más de este lado, por favor. Sí, como de poder estar en este lugar, en este país que adoro, en esta ciudad que quiero tanto, con la cual tengo vínculos muy profundos, donde tengo grandes amigos y donde he realizado una parte muy importante de mi carrera y que ha tenido que ver siempre con la música, pero no necesariamente con el mundo del disco, sino también con el mundo del cine, con el mundo de la música, bueno, a través de mi trabajo con, ustedes ya saben, pero bueno, con Caifanes, con Maldita Vecindad, con Café Tacuba, con los que todavía continuamos trabajando después de más de 20 años, con Julieta Venegas, con Molotov, y también en el mundo del cine, con mi gran amigo Alejandro González Iñárritu. Este es un país que ha sido muy, muy generoso conmigo, al cual le debo mucho y que realmente de corazón quiero. Me encanta su gente, me encanta su cultura, me encanta su comida, y tener la oportunidad de venir en esta ocasión a tocar con Bajo Fondo, que es un proyecto tan cercano y tan personal, me produce doble de alegría, así que muy contento y listo para responder cualquier pregunta o inquietud que tengan. Así que muchas gracias por estar aquí. Por acá, Gustavo, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido de regreso a México. Gustavo, pues este disco presente trajo 3 nominaciones a Latin Grammy. Y además, bueno, pues vemos que en las nominaciones hay un montón de amigos y gente con la que tú has trabajado a lo largo de varios años, como bueno, Café Tacuba, Julieta Venegas, y hay por ahí varios nominados, pero me gustaría preguntarte si a estas alturas del partido sigue siendo importante una nominación, una mención en estos premios. Yo recuerdo el año pasado Ricardo Arjona renegaba, por ejemplo, de los Latin Grammy. Él decía que fueron muchos años de esfuerzo y que él pensaba que esas nominaciones le llegaban tarde. Pero bueno, una figura como tú, Gustavo, que tiene muchísimos años en como parte de la industria y del desarrollo de la música latina, sigue siendo importante esto. Y por otro lado, aprovechando también el tema de los Grammy, pues este año se va a honrar a Miguel Bosé como persona del año. Si nos puedes platicar o dar una opinión acerca de esta mención. Gracias. Bueno, por supuesto sigue siendo excitante y digo, y maravilloso para cualquier artista, pienso, tener un reconocimiento al trabajo que uno hace. Para nosotros, como banda, que hemos tenido oportunidad de ya ganar un Grammy, en aquella oportunidad teníamos una nominación, en este caso estamos volviendo, una banda que tiene 10 años ya, con 3 nominaciones. Siempre es algo, es muy gratificante, se gane o no se gane, de alguna manera estar ahí de alguna manera da un carácter de vigencia al trabajo que uno hace. En el caso mío personal te imaginarás, porque hago esto desde muy chico, hace muchos años, empecé a los 16 años mi actividad profesional, firmando mi primer contrato con RCA Víctor en Argentina, donde empezó mi carrera como artista y como productor, porque no había productores de música alternativa en aquel momento. Entonces todavía, por supuesto, el día de hoy me encanta y me alegra poder sentirme que estoy haciendo cosas distintas, que no tengo que recurrir a la nostalgia, a tocar músicas que hacía antes, sino que puedo estar siendo parte de un grupo que estamos haciendo una música
que desafía por ahí hasta etiquetas, y estar ahí en ese lugar. Digo, dentro de las nominaciones tenemos una que considero sumamente importante, que es la de álbum del año, que un grupo como Bajo Fondo, con la música que hace, que es una música bien distinta, mucha parte instrumental, alguna parte cantada, mezcla de todo tipo de ritmos, con una impronta muy rioplatense, con una cosa que puede ser popular y bailable, pero también con un nivel de sofisticación. Que ese disco esté nominado como álbum del año al lado de otros discos que son francamente mucho más pop y en mucho más apertura, digamos, a un público quizás mucho mayor, me parece muy relevante y me produce mucha satisfacción a mí y a toda la gente del grupo. Así que por ese lado sí, todavía todas esas cosas me siguen motivando. Y Miguel Bosé, ¿qué se puede decir? Un artista con una trayectoria increíble, un cantante, un intérprete, un artista en su totalidad, para mí, que siempre consideré muy fino, y muy en foco con respecto a lo que hace, así que me parece una gran lección para ser persona del año. Muchas gracias. Sí, acá Gustavo, sí. Ernesto Herrera de la Brújula de Milenio. Tu carrera en particular, si vemos con Arcoiris hasta Bajo Fondo, aunque está dentro del ámbito del rock, en realidad no eres un rock and rollero típico, más bien, bueno, ya yo no te calificaría ni como atípico, pero bueno. La cuestión es esta: aquí en México, precisamente, si vemos Bajo Fondo, no es estrictamente un grupo masivo, si lo vemos así. Tú tienes una fama de productor, pero los grupos que has producido son los que tienen la gente. A lo que voy es en este sentido, tu estilo de música, no sé, ahí en Argentina, ¿qué tanto si llenas estadios o tampoco es eso? O aquí con Bajo Fondo, y en general lo que ha sido, digo, desde Arcoiris hasta acá. Mira, lo que ha pasado en Argentina con el regreso, hay varias cosas que tengo para contestar. Una tiene que ver con mi carrera personal, y otra tiene que ver con Bajo Fondo. Con mi carrera personal, siempre yo, por más que de alguna manera en el año 1978, por las circunstancias que atravesaba el país, que parte digamos, de los momentos más negros de la historia de nuestro país, tuve que medio irme de la Argentina. Nunca dejé de mantener contacto con mi país y siempre he vuelto y he regresado a hacer proyectos, aún todavía en época de dictadura militar. Entonces siempre mantuve conexión con el país. Hice un proyecto muy lindo que se llamó De Ushuaia a La Quiaca, con mi hermano del alma, con León Gieco, que fuimos desde Tierra del Fuego hasta el límite con Bolivia grabando músicos rurales. Siempre tuve conexión. Obviamente mi nombre, digamos, empezó a resonar a partir de las producciones, digamos, lo que continuó después de aquella fama que pude tener con Arcoiris. Digamos, continuó en Argentina un poco a través de mi labor como productor, no solamente a través de los grupos que mencioné mexicanos, pero también producciones como pueden haber sido la de Juanes, pero también, o Los Prisioneros de Chile, pero también con grupos específicamente de Argentina, grupos como Divididos, ¿no? Un disco que es hoy en día un disco seminal de la historia del rock, que es La Era de la Boludez, que tuve oportunidad de producir, discos de Bersuit, luego discos de grupo uruguayo como La Vela Puerca o discos de Árbol. Todo eso como que mantuvo, pero realmente el momento donde, digamos, otra vez hubo un impacto muy fuerte mediático, y a partir de eso también un nuevo reconocimiento grande de la gente, fue con el tema de los Oscars, ¿no? Primero con el primer Oscar y después con un segundo Oscar. Eso me dio otra vez una relevancia, y coincidiendo también con un momento político en el país muy interesante, de un cambio, digamos, hacia una orientación de un gobierno más inclusivo, con programas como el programa de igualdad cultural, del cual yo he sido parte, donde he tenido oportunidad de tocar por diversos lugares del país, al lado de orquestas de chicos, jóvenes, dando charlas. Entonces toda esa parte existe, y hoy en día mi persona tiene una gran visibilidad. He tocado solo en la Plaza de Mayo, y he tocado con Bajo Fondo, hemos tocado en el Obelisco, solo Bajo Fondo, o sea, como recital de Bajo Fondo, y hemos también un recital gratuito, pero hemos llevado 200.000 personas. Pero digamos, en lo que hace lo personal, creo que todo eso y las producciones y mi trabajo en el cine y todo eso me han mantenido eso, y hoy en día, si bien no tengo... el año que viene recién voy a sacar un disco mío instrumental, continuación de un disco que se llamó Ronroco, que es el que hace muchos años. Mi persona, digamos,
tiene otra vez un lugar entre la gente ahí. Y con Bajo Fondo lo interesante es que es un proyecto argentino-uruguayo, es un proyecto rioplatense, y es un proyecto que nació hace 10 años como un proyecto de laboratorio. Éramos básicamente Juan Campodónico de Uruguay y un servidor programando, sampleando y creando esta especie de mezcla, de crear una nueva música rioplatense. Y coincidió con toda una movida, que fue la movida del tango electrónico, digamos, con grupos como el Gotham Project en Europa, como Narcotango en Argentina. Todos en realidad estábamos haciendo eso sin conocer uno de la existencia del otro. Después obviamente todos nos conectamos. Lo que pasó con Bajo Fondo, creo que a diferencia de los demás grupos, es que cuando llevamos la música nosotros al en vivo, la música empezó a mutar, empezó a cambiar, empezó a cobrar un carácter mucho más orgánico. Muchas de las cosas que estaban programadas ahora pasaron a ser tocadas, y ya en el momento que se incorpora Adrián Sosa en la batería, la música tomó un giro totalmente distinto, un lenguaje que realmente se escapa de esa característica de tango electrónico, que nosotros consideramos que muchas bandas continúan haciendo eso. Y otra de las cosas que marca una diferencia, y volviendo a tu pregunta, es que Bajo Fondo entró en la gente en nuestros países, en Argentina y Uruguay, a diferencia de los otros grupos. Entonces, para nosotros en el momento en que empezamos el proyecto, sabíamos que estábamos medio caminando en tierra sagrada, porque nos iban a quemar en la hoguera, o los tangueros, o los rockeros, o los de la música electrónica, o los del hip hop. Y la verdad es que no ocurrió eso. La verdad que hemos tenido una recepción del público y de venta de discos, ¿viste? En Argentina somos múltiple platino con todos los discos que hemos hecho. Y eso creo que marca una diferencia. O sea, realmente creo que hemos logrado un lenguaje nuevo, rioplatense, que conecta con la gente de allí y conecta con gente en otras partes del mundo, porque tenemos, viste, muchos seguidores en muchas partes del mundo. Venimos de tocar ahora de Corea por 4ª vez. O sea, hemos tocado y tocamos en todo el mundo. Entonces, creo que tiene, no somos, digamos, un grupo como los Redondos o los Piojos o Charlie, o es un Bajo Fondo, pero tiene un lugar importante en lo que es la escena musical argentina. Y lo ves mucho también en televisión, porque utilizan mucho nuestra música para las reseñas futbolísticas, para las noticias, para muchas de esas cosas. Espero que se conteste. Perdón, y nada, para terminar, dime. Obviamente hicieron el último gran hit de Gustavo Cerati. Ahí los rock and rolleros, tanto aquí acá son más, Gustavo ya sabes es guapo y las muchachas se acercaron más a Bajo Fondo, ¿acaso por eso? ¿Qué tanto ahí los rockeros sí les echaron piedras o no? No, o sea, es que de ninguno de los dos lados. De hecho, luego de comenzar con el proyecto Bajo Fondo, hice hace ya unos años, hace unos 6 años, un proyecto muy bonito que se llama Café de los Maestros. Y Café de los Maestros en realidad es un proyecto de tangueros, ¿no? Entonces reunimos a las luminarias más grandes de la época de oro del tango, de los 40 y de los 50, muchos de ellos ya no están con nosotros luego de este proyecto, y fue una serie de discos, una película que produjo Lita Stantic y Walter Sales, y que dirigió Miguel Cohen y que escribió un servidor, y me dio la oportunidad de trabajar con los grandes del tango, desde Leopoldo Federico, Mariano Mores, Atilio Stampone, Emilio Balcarce, Alfredo Arias, o sea, cantidades, más de 30 de los más grandes tangueros. Ni uno tuvo un mal comentario para hacer de Bajo Fondo. Entonces creo que, como te vuelvo a decir, creo que hemos logrado algo que es un lenguaje con la gente, que la gente se puede comunicar, y una de las cosas que tiene la música Bajo Fondo es que llega a muchos tipos de gente. O sea, lo podés escuchar desde distintas edades, te diría, porque hay gente por ahí más chavitos que de pronto escuchan El Mareo, el tema con Gustavo, hasta gente de mediana edad que le interesa por ahí una música más sofisticada, o que le gusta el baile, la parte de baile. Y gente más grande que de pronto le gusta el tango, y que ve en lo que hacemos nosotros algo que tiene cosas de tango, pero que está expresada de una manera. Y también lo ves socialmente. Es una música que se puede escuchar en lugares más fresas, como dirían ustedes, pero también vas no sé, mi suegra vive, por ejemplo, en un barrio que se llama Barracas, que es un súper barrio de la ciudad de Buenos Aires,
y vas a la carnicería y están escuchando bajo fondo. Entonces, digo, pasa eso con nuestra música y creo que es lo mejor que le puede pasar a uno, ¿no? Cuando la música así llega a un espectro tan grande de gente. A su izquierda. Sí. Bienvenido a México y yo creo que esto en vez de conferencia de prensa se está convirtiendo, y se lo agradezco, en un simposio de música por todo lo que representa. ¿Por qué tanto tiempo en traer el grupo Bajo Fondo a México? ¿Y por qué se parecen las portadas de aquel Tango Club? Sí. Al Mar Dulce. A todos, o sea, todos son la misma portada. Bien. O similares. Bien. ¿Por qué tanto tiempo venir a México? Realmente por circunstancias ajenas a nosotros. Porque a veces realmente no se ha dado cuando se estaba a punto de dar, no se da. Perdón. Tenemos todos múltiples actividades, en el caso mío personal, muchos proyectos y muchas cosas, y a veces es muy acotado el tiempo. También es verdad que en los últimos 2 años y medio nos abocamos mucho a hacer este álbum, ¿no? Este álbum que decimos que tardamos 2 años y medio, pero en realidad nos llevó 10 años hacer este álbum, porque no podríamos haber hecho este álbum hace 5 años atrás. Necesitamos 10 años de estar tocando juntos para poder llegar a esto. Entonces ese realmente no ha habido ningún motivo ni ninguna logística. Igual celebro y la oportunidad de estar ahora, inclusive bueno, que se haya generado esa expectativa de no haber podido venir antes, así que bueno, esperemos satisfacer esa expectativa. Con respecto a lo de las tapas, es muy difícil a veces encontrar algo, viste, que iconográficamente represente, ¿no? Y para nosotros la media de red tiene muchas connotaciones. En el principio, bueno, que era más oculto, después de un tiempo te podías dar cuenta que eran las piernas de una mujer cruzada, pero si no, podía ser inclusive esas imágenes digitales, a veces cuando hacen renderings de un paisaje donde ves las montañas que suben y todo, y es un grid, bueno, podría ser eso también. Entonces tenía esa conexión con lo electrónico, pero la red tiene para nosotros también connotación con el tango, ¿no? Con las medias que usan muchas bailarinas de tango, tiene connotación con las redes porque venimos del Río de la Plata, que se utilizan para pescar, y tiene connotación con las redes de los arcos de fútbol, porque como se imaginan, ustedes también lo son, somos tremendamente futboleros, tanto los argentinos como los uruguayos. Entonces bueno, en cada etapa igual hemos tratado de, dentro de mantener ese lenguaje, esa iconografía, darle distintos tonos, ¿no? Distintos. El segundo tiene la cosa del celeste y blanco, que nos caracteriza tanto a los uruguayos como a los argentinos, y este último tiene una característica bastante especial, y que es que, digamos, la mujer que ha posado aquí para las fotos, que de hecho las fotos las he tomado yo, es una mujer afroamericana. Entonces esto tiene, y por primera vez, donde siempre se veía nada más que se veía un fragmento, si tú miras los otros álbumes vas a ver que son fragmentos, por primera vez empezamos a ver, como acá que se ve un fragmento también, o aquí, empezamos a ver que es un cuerpo de una mujer, y finalmente develamos que es una mujer porque aquí ya hay un brazo que entonces es como que ya aparece y tiene que ver con el presente y con el momento, ¿no? Y el hecho de que sea una mujer afroamericana no es coincidencia. La palabra tango, la palabra milonga, la palabra candombe, son todas palabras de origen afro. O sea, la música, esa música originalmente tiene una raíz africana. Entonces eso hay mucha gente que no lo sabe, no relaciona el tango, digamos, con África, pero sí lo tiene. Entonces de alguna manera, digamos, totalmente estos son todos mensajes que únicamente surgen cuando te pones a conversar así de esto, pero digamos, detrás de estas ideas de las tapas está un poco todo eso de lo que te acabo de contar. Gracias, ya ve que seguimos aprendiendo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Buenas Eric tardes. Solís del periódico La Crónica, González Iñárritu. Sí. Tal vez existan algunos proyectos con Sí. él en el futuro, si también nos podría dar algunos detalles. Mira, justo bueno, estuve con Alejandro ahora en Venecia, hace 3 días maravillosos, ahí con la familia, con la señora. Bueno, vamos por parte. Primero, lo del musical. El musical en realidad es un espectáculo de danza
basado en la música de bajo fondo, el cual, digamos, venimos trabajando desde hace años, te diría ya hace unos 4 o 5 años. Es una historia que se cuenta toda a través de la danza y con la música de bajo fondo. Hay en 2 o 3 ocasiones en el espectáculo donde hay tango tradicional, pero todo lo que es la mayoría del espectáculo, el 90%, el 80% del espectáculo es música de bajo fondo, y es una historia que tiene que ver con la Argentina post dictadura militar. Es una historia de una chica en busca de su identidad. Como ustedes saben, nosotros vivimos unos años muy particulares en la Argentina, donde a manos del gobierno desaparecieron más de 30.000 personas, aparte de la gente que fue torturada, y eso dejó una secuela, ¿no? Dejó desde madres que de alguna manera tomaron una causa, que son las Madres de Plaza de Mayo en sus distintas ramas, hasta otra organización que es Abuelas de Plaza de Mayo, que son las abuelas que están buscando a sus nietos, ¿no? Hay 500, digamos, hijos de desaparecidos, de los cuales han recuperado su identidad 120, pero sabemos que hay unos centenares por ahí también que todavía no han recuperado su identidad. La obra cuenta la historia de esta chica, de su padre, que era un milonguero y que era un activista político, y como su padre desaparece, esta chica es criada por su abuela, que en realidad es una madre de Plaza de Mayo, es una madre de un desaparecido. Bueno, y a partir de esta premisa es el viaje de esta muchacha, que se llama Arrabal, a encontrar un poco cuál fue la historia de lo que realmente le pasó a su padre, conectarse con el mundo de la milonga, que su padre amaba tanto, y también es como una especie de pasaje o ritual del pasaje de esa edad de la adolescencia a convertirse, de convertirse de una muchachita a una mujer. Entonces también es eso, encontrar el amor. Es una historia, digamos, que tiene un gran nivel de emotividad, pero también por otro lado también tiene cosas muy sexy y tiene cosas muy energéticas. Cuenta con una banda, digamos, que hemos casteado, que toca la música de bajo fondo en vivo, y que son una especie así como segunda división de bajo fondo, es la orquesta bajo fondo, y se va a estrenar en febrero del año que viene. Es importante decir, bueno, que lo estoy haciendo asociado con una compañía que se llama Base Entertainment, que está basada en New York, que hacen espectáculos en Broadway, Off-Broadway, en Vegas, en Macao, que el director es Sergio Trujillo, que no es el coreógrafo es Julio Zurita, pero Sergio, que es el director, es coreógrafo de hoy en día quizás 4 o 5 de los shows más importantes de Broadway, como Memphis, Addams Family, Flashdance. La persona con la que escribí el libro se llama John Waitman, y te dije, creo que el coreógrafo es argentino y se llama Julio Zurita. Y mezcla también un poco en la danza, digamos, está un poco lo que pasa con bajo fondo, y hay también un poco de danza callejera, como danza más de hip hop o de street. También hay danza tipo de club, y por supuesto hay tango y hay danza moderna. Es un espectáculo un poco así de fusión, como es la música de bajo fondo. ¿Y con González Iñárritu? Con González Iñárritu. Alejandro acaba de hacer una película de la cual no puedo hablar, pero es una película que básicamente la parte de la música tiene un tratamiento distinto, entonces he participado de cerca como amigo, pero sí tenemos planes en el futuro de seguir trabajando juntos en varios proyectos, de los cuales casualmente estuvimos hablando ahora, y aparte estoy trabajando junto, digamos, en 2 proyectos junto a Guillermo del Toro. Estoy haciendo una película de animación que se llama El Libro de la Vida, Book of Life, dirigida por Jorge Gutiérrez, donde Guillermo del Toro es el productor, y para eso estoy haciendo la música de la película, produciendo algunas versiones de canciones ya conocidas y escribiendo algunas canciones originales, que he tenido el placer de escribir estas primeras canciones con el gran Paul Williams, el ícono de aquel del Fantasma del Paraíso y de las canciones de los Carpenters y de Barbra Streisand, y que hoy en día también tiene 2 canciones en el último disco de Daft Punk,
Así que el siempre vigente Paul Williams. Y también empezamos a trabajar en un proyecto ahora los tres, con otra persona más que se llama Jeremy Younger, o sea, sería Paul Williams, Guillermo del Toro y Jeremy Younger y un servidor, en una versión musical de lo que sería El laberinto del fauno, lo que fue la película El laberinto del fauno, pero hecho musical. ¿Para cuándo sería? Y eso no tiene tiempo, eso es para cuando esté listo y esté bien. El otro llevó, el de Raval llevó 4 años, yo creo que esto va a llevar menos, pero son proyectos que llevan su tiempo para hacerlo. Digo, de hecho, este proyecto de animación que te cuento que estoy haciendo, el Book of Life, también es un proyecto en el cual empecé a trabajar hace 1 año ya y se va a estrenar precisamente alrededor de esta fecha, el Día de los Muertos, en el 2014. O sea, son proyectos que llevan mucho tiempo, como el videojuego que hice también de Last of Us, es también un proyecto que trabajé 2 años. Aquí, Carlos Olivares, el formato orquestal. Incluso veo que hay aquí una cantidad de violines, e incluso una sesión brass, yo diría completa, trombón, saxofón alto, saxofón tenor, y también veo que hay también por ahí un timbal, que sí, esto un poco refuerza lo que usted decía de digamos, las raíces. Sí, pero no los timbales como dicen ustedes. ¿Tú sabes? No, son los tímpanis. Esto es tímpano. Claro, tímpani. Bueno, indiscutiblemente estos tímpanis muchas veces hacen una sonoridad, un repique, sí, que tiene un poco que ver con los instrumentos afrocubanos. Oiga, me gustaría que me comentara este formato que se convierte en una especie de polifonía, sí, que me parecería muy interesante. Sí, conjugar la cuestión de los violines, esta cuerda frotada con la fuerza, digamos, reverberante de la sesión brass, y después el formato de ustedes normal. Incluso yo veo incluso hasta una arpa por aquí. Sí, exacto. Mire, le cuento un poco cómo es el tema y de dónde viene. Nosotros, por un lado, digamos, el primer álbum, como decía, fue un álbum más de laboratorio. El segundo álbum capta más esa transición de nosotros convirtiéndonos en banda, pero con el aporte también de mucha gente de afuera, de muchos invitados en la composición, en la interpretación. Este es el primer álbum que hacemos con los integrantes de la banda, nada más, o sea, la base, ¿no? Es la banda. Apoyo orquestal habíamos tenido ya en nuestro disco anterior un poco, porque hay algo del sonido del Río de la Plata, de esas grandes orquestas como la de Mariano Mores, como la de Canaro, que tenían, como la de Fresedo, que tenían esas sonoridades de cuerdas, y la de Mariano Mores de brass y de tímpanis y de todo eso, que a nosotros nos interesaba recuperar. Pero también en este caso, este álbum en particular, que digo es nuestro álbum más personal, porque como vuelvo a decir, no hay invitados, la invitada es la orquesta, digamos, todo lo hacemos nosotros, cantamos por primera vez todos en el grupo, antes siempre teníamos cantantes invitados. El álbum a diferencia de los otros discos, que precisamente como fueron concebidos, hacíamos una colaboración con Elvis Costello, una colaboración con La Mala Rodríguez, o una con Julieta, o una con Nelly Furtado, hacían que los discos fueran de alguna manera una colección como de tracks, ¿no es cierto? Este álbum fue más concebido como un álbum conceptual. O sea, si bien no hay una historia, ¿no? Es como una película, que cada oyente se hace su propia película, pero tiene como hasta sus títulos, uno se puede imaginar la película que quiera, pero está concebido como un total. Y en esa concepción, digamos, hay álbums que históricamente a nosotros nos han marcado y han sido hitos dentro de lo que es la composición de álbums conceptuales. Uno de ellos es el Pet Sounds, el álbum que, digamos, que concibió Brian Wilson y que hizo con los Beach Boys y que llevó a los Beatles a hacer Sgt. Pepper, otro de los grandes álbumes conceptuales. Y si usted se fija en esos álbums, hay precisamente el soporte de orquesta. O sea, la orquesta nos sirve a nosotros para, por un lado, evocar algo sónico que tiene que ver con esas orquestas del Río de la Plata, nos sirve para hilvanar un poco todo lo que es el concepto de este álbum, y nos sirve para darle un poco también esa impronta cinematográfica que tiene el disco. La música que hacemos con Bajo Fondo nosotros consideramos que es muy visual, ¿no? O sea, evoca muchas imágenes, y la orquesta de alguna manera nos ayuda
para eso. Entonces, tiene todo lo que es la base y la fuerza, y obviamente la composición de las líneas melódicas y todo que surgen a partir de la banda, pero la orquesta complementa eso dándole esa sonoridad y esa ambientación media cinemática. No sé si me expresé. ¿Y qué ha significado para usted? Porque esta cuestión del electrotango, por más que yo intento buscar una definición, cuando escribo de las cosas no encuentro una definición de lo que es el electrotango. Sí. Indiscutiblemente veo, y sobre todo en el disco anterior, del Man Dulce, veo ciertas resonancias del funk. Es que precisamente así, y observando más va a ver que precisamente ese es uno de los objetivos con este álbum también, es que después de 10 años pensamos que realmente el rótulo de electrotango, de tango electrónico, es un rótulo que no nos va. Pensamos que hay grupos que por ahí continúan haciendo eso, pero la banda ha mutado, ha cambiado tanto, la música se ha vuelto tan orgánica, donde creo que es muy difícil para poder definir la música bajo fondo hay que nombrar 10 géneros de música. Tango, candombe, milonga, murga, rock, hip hop, electrónica, música clásica, música progresiva, jazz, o sea, funk. Hay tanta cantidad de elementos que en realidad creo que la música bajo fondo es música de bajo fondo, ¿no? Es como salvando las distancias y con todo el respeto y la admiración incondicional que tienen. Cuando uno pensaba en los Beatles, ¿no? Que de pronto tocaban un tema con cítara y bueno, como una música hindú, otra que parecía folclore celta, otro que parecía una pieza súper de rock and roll de Chuck Berry, o eso, uno pensaba, bueno, son los Beatles. Uno decía, ¿qué música hacen? Hacen la música de los Beatles. O hoy en día una Björk. ¿Qué hace Björk? Folclore islandico, electrónico, dance, rock, y es música de Björk. Y creo que la música bajo fondo es música bajo fondo. Si es algo, o quisiéramos definir, yo diría que es música moderna o música contemporánea del Río de la Plata, para ponerle un nombre. Pero es difícil ponerle una etiqueta. ¿Qué estilo de música hacemos? Es difícil. Gracias. De nada. Bueno, por acá en Ninochka y Dale en ese escenario, yo tengo una curiosidad. Yo viajé a Argentina hace como 7 años y vi el espectáculo de Julio Boca de Boca Tango. Me gustaría saber si alguna vez colaboraste con él y qué opinas de este espectáculo, si lo llegaste a ver. No lo llegué a ver, soy amigo de Julio y estamos intentando hacer algo juntos desde hace 2 años. Así que sí está no solamente la posibilidad, sino las ganas de poder colaborar y hacer algo juntos. Es un artista que admiro profundamente. Y de sus bailarines, por ejemplo, Cecilia Figueredo, Leonora Casán, ¿no hubo planes de incluirlas en el espectáculo que vas a montar para el próximo año? No, porque es de otro corte y de otra característica, y aparte ellas son tremendas stars, y digamos, y básicamente el espectáculo nuestro está hecho con gente nueva y gente joven que con suerte se convertirán en stars. Y ya por último, no sé si sepas que hay un grupo aquí en México que se llama Entre Tango, que rinden homenaje ahora sí que a la música de tango. ¿Sí los has escuchado? No los he escuchado. Bueno, no se te pasa el dato, gracias. Bueno, buenísimo. Gustavo, por acá. Luis Flores de Radio Mexiquense. Sí. Yo quería hacerte una pregunta respecto a las propuestas nuevas, de bandas nuevas. Acaba de venir hace unas semanas una banda argentina. Ellos ganaron el premio de... Bueno, Rolling Stone las consideró el disco del año en 2012. Ellas se llaman Eruca Sativa. Sí. También están nominadas al Grammy. Están nominados ahorita al Grammy por mejor disco de rock. Pero a mí me tocó verlas tocando en lugares de 40 personas. Una banda muy joven. ¿Qué tiene que hacer una banda en estos tiempos? Es un tiempo de transición. Es un tiempo de transición, y me das pie para que haga un comentario de algo que igual creo que está cambiando, por suerte. Voy a hablar de una cosa más que me toca más de cerca, que es el rock de la Argentina. Cuando nosotros comenzamos, estoy hablando de los principios, ¿no? Almendra, Los Gatos, Almendra, Manal, Arcoiris, Box Day. Nosotros yo tenía 16 años cuando empecé a hacer disco, cuando Arcoiris pegó fuerte, tendría 19, 20 años, y teníamos en ese momento, aunque el público, los demográficos eran mucho más pequeños, no había tanta gente que seguía el rock, pero digamos, todos los que seguían el rock eran fans nuestros y nosotros éramos chicos jóvenes. Con el tiempo, el público de rock creció, la masa de público
creció, la industria y el negocio del rock creció, y se empezó a gestar algo en Argentina muy típico y muy argentino, una especie como de gerontocracia, una especie de... Nosotros teníamos un programa de televisión muy famoso ya que se llamaba Grandes Valores del Tango, y una especie como de grandes valores del rock. Y entonces algo bastante, digamos, significativo para observar era ver cómo bandas realmente terminaban pegando en la gente después de haber estado tocando 10, 15 años cuando los tipos ya tenían 30 o más de 30 años. O sea, cuando yo grabé La Era de la Boludez, que es el disco, es el segundo disco de Divididos, perdón, el tercer disco de Divididos, pero es el que los marca, y los Divididos venían de haber tocado 2 de ellos en Sumo antes, ¿no? O sea que ya tenían años y años. Arnedo tenía 40 años. Cuando yo hice el disco de Bersuit y Libertinaje, el pelado ya había cumplido 30 años. Cuando Árbol finalmente, que nosotros empezamos en Surco, lo firmamos y empezamos, pegó finalmente con su disco, ya estaban cerca de los 30 años. Era como que la gente, no sé, requería que los músicos tuvieran... Ya no podías ser famoso teniendo 20 años, no podías llenar estadios teniendo 20 años. O sea, lo que me estás contando tú de esta banda, hoy en día está cambiando, ¿eh? Y yo creo que ellos en Argentina sí llevan mucha gente. Tenemos un caso como un grupo como Onda Vaga, que también es un grupo nuevo y que llenó el Luna Park hace muy poco. Entonces creo que, y una cosa que me alegra mucho, que eso está cambiando, que podemos tener otra vez, qué sé yo, un tipo, un grupo o una chica que nos marca una nueva manera de acercarnos al rock y que va a tener, que puede tener inmediatamente, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 fans. Creo que eso está cambiando y que es muy positivo, pero es algo de lo cual hemos vivido. Entonces hemos vivido muchos años de estar celebrándonos a nosotros, a Luis, a Charlie, a Calamaro, me explico, a León, a Fito, a toda gente que somos todos gente que está hace tiempo que está, pero y la muchachada, ¿entendés? O sea, digo... Porque con estos antecedentes yo creo que cualquier otra banda de no tu tiempo tendría que ser muy conocida. Exacto. El mejor disco del año en Argentina, nominados al Grammy, sí. Bueno, fuera de Argentina sí. No pasa nada. Sí, pero bueno, yo... ¿Qué es lo que sucede ahorita con ese? Sí, yo espero que, viste, ya en Argentina se está cambiando eso. Eso para mí es notorio y está buenísimo. Antes era imposible pensar que una banda así, digo, como Onda Vaga, por ejemplo, te llene un Luna Park, ¿entendés? Porque son muy jóvenes y empezaron hace muy poco. Esa banda hace, no sé, 10 años atrás le hubiera costado 10 años haber llegado a ese lugar. ¿Me explico? En cambio en México fue al contrario, ¿no, Gustavo? Te tocó ser partícipe de jóvenes como Maldito. Absolutamente, y de hecho, una de las cosas que a mí me atrajo mucho en aquel momento histórico para mí de la música de México, fue que me hizo recordar mucho a los comienzos míos en Argentina. O sea, esa época de Luke, de Rocotitlán, de Insólitas Imaginadoras, que después se convierte en Caifanes, y toda esa época, de La Maldita, del principio de Tacuba, de La Lupita, de Santa Sabrina, de todos esos grupos, a mí me recordaba mucho a la época especialmente de Almendra, de Manal, de Arcoíris, de Box Day. Tenía esa vibra, y sí pasó eso, que la conexión fue inmediata. O sea, pasó a ser una banda Maldita, que el primero creo que se vendieron 30.000, 40.000 discos, al Circo que se vendieron más de 1 millón de discos, y eran chavitos todos. Entonces es exacto como lo que acabaste de decir. Perdón, no tengo el micro, mamá. Iban en una pregunta atrás, pero sigue. Perdón, gracias. No, es que creo que es muy importante, Gustavo, como lo comentaba Luis, lo que estaba pasando, ¿no? Yo siento que cuando tú llegaste a Estados Unidos, sí había una presencia de la música latina, por supuesto, en Estados Unidos, pero era una visión Estefan a nivel mediático. Te tocó, Mira, no solamente uno, cuando creo que cuando llegué, yo llegué en el 78, es un montón. Pero sí después, ya en los 80 y todo, empezó toda la escena más de Miami, y empezó, la explosión latina, que digamos, Latin Explosion, de la cual vienen hablando hace 20 años, 25 años, que tiene que ver primero con los demographics, porque a nosotros los latinos nos gusta tener babies, mucho más que a ellos. Entonces, crece la población, por un lado, por otro lado porque es parte ya del ADN de Estados Unidos
o sea, el latinaje para mí es parte del ADN ahora de Estados Unidos. Entonces alguien o tiene una novia latina, o un compañero de trabajo, o un socio, o alguien que es latino, o sea, forma parte de todo eso. Y creo que todo eso se manifestó primero en una manera más estereotipada. No tengo nada en contra de los estereotipos, porque también sirven y son válidos, pero digamos, hubo sí muchos años donde ese fenómeno de la explosión latina se manifestaba en artistas pop, tanto en el mundo de la música como en el mundo del cine también. Digo, sin hacer nombre ni nada, porque tampoco no es mi intención ni ofender a nadie, y aparte lo respeto y me parece totalmente válido eso, pero es estereotipado, ¿no? Es como decir que los latinos tenemos sombrero de mariachi o tocamos las congas, digamos, ¿no? Yo creo que eso con el tiempo ha ido cambiando, y en los últimos, especialmente en los últimos 10 años, ha habido otra aparición de otro linaje de latinos, como que digamos que viene de otro ángulo, no en el que sean ni mejor ni peor, sino distintos. Entonces hoy en día parte de lo que es el mapa de los latinos en Estados Unidos también está conformado por gente como Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, el Chivo Lubeski, Rodrigo Prieto, Gael García Bernal, Diego Luna, un servidor. Creo que como que ahora hay una apreciación de lo latino también que es más amplia, que no solamente cubre el estereotipo con el cual siempre, digamos, se nos conocía, sino que hoy en día ven que como latinos tenemos un universo muy amplio y muy grande que abarca muchas cosas, más allá de esas cosas que son las típicas, entre comillas, ¿no? Y mi pregunta era, perdón, la última, porque ya te van a pegar. Era en este marco. Tú Bajo Fondo ha tocado en Estados Unidos. Sí, muchísimo. Sí. ¿Qué recepción ha tenido? No es que futuro, sino ¿qué tanto puede seguir funcionando Bajo Fondo en Estados Unidos para llegar ya a un público amplio? Mira, una de las cosas que tiene Bajo Fondo, voy a decir, y lo digo con toda sinceridad, nuestra música hemos tenido el placer de llevarla por casi todo el mundo. Todavía nos quedan algunos lugares, pero hemos tocado en muchísimos lugares, en China, en Japón, en Corea, en toda Europa, giras por Inglaterra, por toda Inglaterra, muchas veces en Londres, y en Estados Unidos, varias giras por Estados Unidos. En todos lados la gente recibe nuestra música muy bien, y en todos lados la gente termina con un espíritu celebratorio, que creo que nuestros shows llevan a eso. Eso ocurre en todos lados. A veces se tarda un poco más, a veces se tarda un poco menos. Los públicos a veces están prendidos fuego desde que empezás con el primer tema. A veces es público que no conoce, en el caso que sea como el público chino, que es un público mucho más difícil, te lleva más tiempo, pero siempre llegamos a esos mismos lugares. Hay una conexión. Yo creo que en la música que hacemos, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Bueno, creo que el mundo está en nuestra música, pero está también de donde venimos, y eso es lo que le atrae a la gente, que de pronto hay códigos de rock, o de soul, o de funk, o de electrónica, o de hip hop, con los cuales se puede relacionar, porque son música con la que crecen y viven todos los días, pero de pronto tiene todos estos otros condimentos que la hacen atractiva. Entonces, yo siento que la música nuestra tiene posibilidades de seguir creciendo y juntando más seguidores y fans. Una de las características también de Bajo Fondo, aparte del público diverso que tenemos, de lo que hablaba antes, es también el hecho de que nuestros conciertos en los distintos lugares donde vamos no son conciertos para las colectividades. Es una característica de la banda, porque hay otras bandas que no es tan así, hay otras bandas que van y tocan y son todos, digamos, o no todos, pero el grueso del público son argentinos o uruguayos. En nuestros shows, cuando vamos a Alemania, cuando vamos a Grecia, cuando vamos a la República Checa, cuando vamos a Portugal, o cuando vamos a Estados Unidos, el grueso del público es gente del lugar. O sea, y por supuesto hay algunos argentinos y algunos uruguayos, pero no es el grueso de nuestro público. Entonces pienso que eso dice algo de la música, que la música está conectando con otra gente que no es necesariamente ni argentina ni uruguaya, a lo mejor con otros latinos, pero también con gente anglo y con gente asiática, con gente afroamericana también. Gracias, Chavarrock. Y vamos a la última pregunta porque Gustavo se tiene que ir.
Bueno, aquí Uriel Delgado de Irredatec. Antes que nada, creo que para todos nosotros es un verdadero honor estar frente a usted y creo que corroboramos la maravilla de persona que es. Y justamente en base a esto le quiero preguntar, creo que ahorita nos acaba de contar un poco más de todo lo que usted ha hecho, un musical, un videojuego, incursionó, digo, 2 Óscares, creo que no cualquier persona puede hablar de esto. Entonces, como músico o como productor o incluso como persona, ¿qué siente que le falta por hacer? ¿Qué sueño es ese que no se le ha cumplido? Un montón de cosas, muchísimas cosas, muchas cosas, porque tengo un apetito voraz por la vida y me quedan miles de cosas. Gustavo, ¿algo que quieras agregar antes de concluir? No, les quiero agradecer nuevamente que estén todos aquí, muchas gracias, mucha gente, espero que les haya podido responder lo que querían y espero verlos el domingo acá en el teatro, en la Condesa o en alguno de nuestros shows. Creo que se la van a pasar muy bien. Vamos a darle un aplauso, Chavarro. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Y si gustas algunas fotos finales, por favor.